¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más de esta su serie de entrevistas, Líder de mi propia vida. Y como te acabas de dar cuenta, nos migramos de plataforma. La verdad, con la invitada que tengo hoy, era justo necesario dar una renovada, íbamos a innovar. Y la verdad, estoy un poco nervioso. Una, por la persona que tengo aquí a un lado mío. Y la segunda, porque estoy usando plataforma nueva. Entonces, esperemos no tengamos ningún contratiempo. El internet nos ha jugado un poquito ahí, un poquito de juego antes de empezar a grabar. Pero hoy quiero presentarles a una muy buena amiga que hice en una nueva red social. Estamos de continente a continente y ella es una gran storyteller y es Ángela Monroy. ¿Cómo estás, Ángela? Pues muy bien, encantada de estar en tu canal. Me hace muchísima ilusión que hagamos que crucemos conversaciones de una plataforma a otra, que nos hemos conocido en Clubhouse, donde platicamos muchísimo, yo aprendo muchísimo de ti y me hace muchísima ilusión tener el honor de ser una de las invitadas. La verdad que muchísimas gracias, Ángela, por estar aquí. Digo, ahorita ya nos estábamos divirtiendo, iba a empezar a grabar y se fue de la silla, entonces dije yo, corrió, entonces dije, no, pues, pero regresó. Entonces, Regresé. la verdad que estamos muy entusiasmados de que estés aquí y me encantaría conocer un poquito más de Ángela. Esas entrevistas fueron diseñadas para inspirar a la gente, para que se convierta en ese protagonista de su vida y retome su liderazgo, pero para eso queremos conocer un poquito más a estos invitados que tenemos. Y ya sabemos lo grande que eres, o nosotros conocemos esa experiencia que tienes, lo que has logrado, todo eso que haces, pero me gustaría que se lo platicaras, que platicaras un poquito de lo que haces, porque la entrevista va a ir enfocada a lo que por lo general no conocemos. Y ya me platicaste, me aventaste un buen gancho hace rato así pero esto no lo sabes. Y fue así como que, y yo ansioso por hacer la entrevista y tú con esos comentarios, no, hombre, y luego no traje vaso de agua. Y entonces, ¿qué es, ¿quién es Ángela Monroy? ¿Qué nos dices? Bueno, primero empecemos por la parte así formal, lo que dicen las etiquetas y los currículums. Oficialmente soy coach en storytelling, soy consultora en marketing digital y en la actualidad trabajo con líderes y directivos ayudándoles a contar historias que emocionen y conecten con sus equipos o con su audiencia. Por otra parte, soy socia de una plataforma de emprendimiento femenino que se llama Merakyu. Por supuesto, los invito a merakyu.com, donde tenemos una comunidad de más de 20,000 mujeres emprendedoras y les ayudamos a que vivan el éxito en sus propios términos, a que construyan negocios sostenibles y escalables. O sea que tengo como dos partes que se van juntando y que vienen probablemente del mismo lugar y ya veremos cómo se encuentran. Eh, me gusta, me gusta lo que dices y puedo jurar que hay historias detrás por el cual haces lo que haces. Digo, todo propósito y toda filosofía vienen de una historia. ¿Qué, ¿Qué tanto te gustan las preguntas, Ángela? Bueno, depende, son preguntas incómodas, son preguntas difíciles. Tú lánzamela, a ver qué tal se me da batearlas. Te voy a ser muy honesto. Las mujeres catalogan esas preguntas como indecentes. Esa ha sido, la etiqueta que me han dado ha sido esa, las mujeres. Te voy, te voy a ser muy honesta. Tengo bastante tolerancia y me cuesta trabajo catalogar muchas cosas como indecentes, así que lánzalas. Entonces empezamos bien. Digo, y la pregunta más indecente es la primera que te voy a hacer. Ya la viste tú, ya la pudiste ver, entonces ya me dirás qué tan indecente o no. Yo le tengo más miedo a las preguntas que van saliendo con la conversación. Pero ya que conocimos que tienes dos líneas, entonces eres coach de storytelling y ayudas a líderes, empresarios a contar sus historias para que emocionen y conecten. Y por otro lado, tienes este lado de emprendimiento donde apoyas a más mujeres a seguir creciendo y emprendiendo, si bien entendí. Estos son los dos caminos que tiene Ángela Morroy en la actualidad. Correcto. Sí. Ya que conocimos ese lado y que nos platicaste un poquito de lo que haces, ahora queremos conocer ese lado que no vemos, ese lado que ha llevado a Ángela a ser quien es hoy en día Ángela. Y para eso te hemos invitado. Yo estoy muy emocionado, muy ansioso por empezar a escuchar. Y yo empiezo a preguntar. Si tú me das luz verde, yo empiezo a preguntar. Ya te doy en luz verde, ya te la he dado.
Ya te mandé Tienes mi el documento. consentimiento. Bueno. Sí, no, yo por eso probablemente les envío una hoja para que firmen, así como el doctor de que no sea responsable de algo, yo también de que lo que haga la pregunta no me hago no, no es cierto, no, para nada. Pero la primera pregunta, siempre arrancamos con las emociones. Entonces, a mí me encantaría conocer cómo Ángela, que detona emociones en otras personas contando historias, cómo Ángela lidera sus emociones. Y cuando hablamos liderar, es por poner un concepto, porque puede ser controlar, manejar, sentir. ¿Cómo Ángela maneja, lidera sus emociones? Bueno, en mi caso es un realmente no tengo que liderarlas, tengo que domarlas, que no es lo mismo. Si hago uno de esos test que por ahí pululan por el mundo de Internet de personas altamente sensibles, te pregunto, hago cualquier cosa, pregunta uno, sí, dos, sí, tres, si llegó a las 100 y voy en sí. Entonces, tengo un lado muy emotivo y muy sensible. Entonces, eso me ha llevado a tomar malas decisiones a lo largo de mi vida, porque han sido las emociones las que han liderado durante mucho tiempo mi vida. Y con el tiempo he aprendido un poco a domarlas y a saber lo que escucho y lo que no escucho, porque las emociones cuentan historias, son también esas vocecillas que uno escucha aquí y luego escucha allá. Así que por ahora las domo en el mundo profesional y con mis clientes. No soy nada emotiva como consultora y además entrenada en marketing digital y tecnologías disruptivas. Me es fácil tener un lado muy analítico donde no hay ninguna emoción envuelta, sino como un análisis de por dónde va la marca, por dónde va la estrategia, cuál es la táctica. Em, Así que en esa parte voy bien y de resto, lo que rescato es de ese lado emotivo, tal vez demasiado emocional que tengo, puedo rescatar una cosa muy positiva que es la empatía. Entonces, la empatía sí es algo que me permite ponerme, vamos a usar tus propias palabras, en los tenis del otro para ayudarle a encontrar sus propias historias. Me es fácil empatizar con alguien, me es fácil escucharlo, sentir lo que siente y entonces ahí no tengo que domar las emociones, sino que tengo que permitir sentir las emociones del otro. Y eso me ayuda en mi trabajo. Madres. Voy a intentar rescatar todo lo que dijiste y discúlpeme si me ves viendo para arriba o es Sí, es pues, es mira, es mi voy, es voy a mi empezar yo a manera, mirar a ver si me estoy es perdiendo algo que de ahí arriba. está la respuesta, César. Tengo un prompt, no, no es cierto. Me estás aplicando la que yo aplico, ¿eh? No se vale, yo siempre hago eso, pero me voy conectando y dijiste varios puntos que me engancharon. Las emociones me llevaron a tomar malas decisiones. Luego dijiste, las emociones lideran mi vida. Luego dijiste, yo no Lideraban. siento con los clientes. Perdón, lideraban mi vida. Luego dijiste, yo no juego con emociones, soy muy analítica con mis clientes. Y eso no me hacía match, pero cuando dijiste que cuando tienes que contar una historia y estás con tus clientes, escuchas y entonces puedes plasmar esa emoción, la emoción del cliente en su historia. Entonces, quiero empezar a recapitular ciertos puntos que dices y voy a empezar con el final y me voy de atrás para adelante porque voy a conectar la primera y segunda pregunta con lo primero que dijiste, que te llevó a tomar malas decisiones. Y eso lo ahorita llego a eso. Entonces, a ver, quiero ver si entendí bien. Todo mundo, bueno, creo que tienes una habilidad muy grande como muy buena mujer, que es saber domar tus emociones. Y eso me encantó que dijiste, yo no las lidero, yo las domo. Eso me encantó. El que tú llegues sin una emoción, y es que no sé si, bueno, porque no, es que no sé si decirlo sin una emoción. Lo voy a decir así y corrígeme. El que tú llegues sin una Qué emoción miedo con me un estás cliente. dando. Qué miedo me estás dando. Porque Ah, no, la verdad te lo digo de corazón, me gusta y quiero ver a dónde llegamos. El que tú llegues sin una emoción con un cliente es la mejor manera
para llegar con un filtro neutro, como yo lo digo. Y cuando cuentas una historia, no metas tu cuchara, o sea, no influyas la historia del cliente con lo que tú quieres decir o con lo que tú crees decir. Correcto, ¿Pudiésemos correcto. decir eso? Bueno, tú piensa que en mi trabajo tengo 2 partes, ¿no? Vamos a hablar de mi trabajo como consultora. Entonces, Ok, estoy entrenada en marketing digital. Por lo tanto, a veces dentro de empresas, trabajo con marcas y miramos estrategias de comunicación, particularmente en redes. O sea, vengo ok, de trabajar en redes sociales. Ya ahora no ajá, trabajo tanto en redes sociales, trabajo más con líderes y con ok, directivos, ¿vale? Pero como entré en este campo fue a través de la construcción de historias de marca en redes sociales, estrategias de comunicación para un mismo producto en diferentes mercados. Entonces, efectivamente, ahí soy muy analítica. ¿Qué está funcionando? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles son los números? ok. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las ventas? O sea, hay un lado que hay que analizar. Y ahí eres cirujano. Hay que hacer esto y punto. Y luego hay otro lado donde entonces les ayudas a sacar los valores de la marca, a contar las historias de la marca, para que vayan permeándose y para que vayan yendo por los diferentes canales de comunicación. En este caso, cuando empecé eran redes sociales y entonces ahí son dos cosas. Y siempre he tenido cuidado de que las marcas tienen que contar su propia historia y que su historia no tiene que ver conmigo. No estoy ahí para mi historia. Estoy ahí para mi conocimiento al servicio de la historia de una marca y ahora al servicio de la historia de un líder o de un directivo. Y ni siquiera sé por qué digo líderes y directivos. Cualquier directivo, esté en el nivel que esté, ya es un líder o debería serlo. Digo, ahí lo que tú dices, ahí lo que tú dices, me voy mucho con el libro de Robin Sharma, el líder que no tenía cargo, donde él dice que toda persona que respira es un líder. Y lo hilo con, fíjate que yo pudiese jurar que tienes alma, bueno, tú lo dijiste, eres coach de storytelling. Y por lo general, yo te voy a ser muy honesto, cuando alguien dice eso, yo me hago un poquito para atrás, porque He para usado mí el la palabra coaching coach. es, Me sorprende porque si la he usado sería la primera vez que la uso. Normalmente soy consultora o puedo trainer en jurar, storytelling. puedo jurar que dijiste coach de storyteller y creo que es la Sí, palabra que tienes que utilizar. Y ahorita voy para allá. ok. Yo tengo un como, cuando dicen coach, porque el coach si bien es una carrera profesional como una psicología, yo creo que el coach es Mm, una carrera nueva como el storytelling, que termina siendo más como una herramienta de algo que ya existe y es un criterio muy personal, pero son esas ujú. herramientas que vienen disruptivas, que vienen a revolucionar lo que ya existía. Yo soy coach, yo me certifiqué 2 veces como coach, pero yo aprendí algo. El coach hace muy buenas preguntas y para hacer muy buenas preguntas tiene que aprender a escuchar y no mete su agenda en nada. Y ahorita que tú comentabas este punto, tú decías, no se trata de mí, se trata del cliente. Entonces, quiero jurar que eres buenísima escuchando. O sea, has de tener más de coach de lo que te imaginas. Has de ser buenísima escuchando y no nada más palabras, sino observando. Has de hacer muy buenas preguntas para poder obtener esa información y contar esas historias de marcas, de sacar lo obvio, que es tan obvio que a lo mejor tu cliente no lo puede ver. Entonces digo, Ujú. puedo jurar que eres muy buen coach y mejor que muchos allá afuera, ¿eh? No, Ese, jamás. Y sí, en serio, si he usado la palabra coach, pido disculpas porque me parecería un intrusismo profesional. Em, Respeto muchísimo la profesión de coach, o sea que sí he usado esta palabra, ha sido porque he estado hoy y se me ha pegado, ¿ves? Hoy he tenido no, pero hoy he digo, tenido un momento de empatía y he absorbido tu historia con la mía. Así que no, soy trainer y sí, por encima de todo soy consultora. Eso es lo que soy. es, híjole, me gusta tu humildad de decir que no eres porque no lo estudiaste. Ujú, Pero que no lo hayas estudiado, yo voy a insistir y puedo jurar que tienes esa habilidad de coaching. Para mí el coach es ujú, para mí, y reitero, para mí un coach es la persona que no mete su agenda y que le da el regalo más grande a una persona, que es escucharlo
hacerlo sentir escuchado y hacer una pregunta para que él decida qué hacer. Nos convertimos en un espejo. Puedo jurar que por ahí va. No me quiero meter porque no va para allá la conversación, pero me encantó, te lo aplaudo, porque realmente algo que yo aprendí mucho en el coaching fue de querer dejar meter mi cuchara y me ha costado mucho, tanto el tema profesional como en el tema personal. Y luego contabas, antes de decir el tema del storytelling, cuando hablabas que te dedicabas a, a empresas y luego líderes, hay una diferencia para contar, digo, ya que te tengo aquí, no puedo no preguntarte, este, ¿hay alguna diferencia o hay puntos claves para contar una historia de empresa a contar una historia personal? Digo, porque al final, sí existe una diferencia, es lo mismo, digamos, me imagino que las herramientas son las mismas, o sea, los elementos, el gancho, el héroe, ahí tiene que haber una transformación, tiene que haber una emoción, tiene que haber una estructura, pero para Ángela Monroy hay una diferencia, hay algo clave que digas tú, si tú quieres dedicarte a storytelling, si alguien de mi comunidad dice, yo quiero ser storyteller, podemos decir, hay dos rubros, está el rubro de las historias personales, que son las que a mí me encantan y me apasionan, y están las historias de empresas que no me meto mucho a eso. Sí hay, no hay, estoy muy loco, te doy miedo todavía, o ya bajo el No me miedo. das Nunca me has dado miedo, además me hace tantísima ilusión compartir una conversación con un colega de la industria, porque entonces hablamos este mismo idioma, ¿no? Habitualmente siempre tengo que explicar que una historia siempre tiene un protagonista al que le pasan cosas y esas cosas le hacen tener una transformación, ¿no? Y que si no hay una transformación no es una buena historia. Y que si los problemas que se encuentran en el camino no son muy grandes, difícilmente va a ser una gran historia. Pero me encanta encontrarme contigo y poder hablar con alguien que entiende el concepto de las historias. Las historias van a ser siempre las mismas, con la misma estructura, ¿no? Siempre van a tener un comienzo, un nudo, un desenlace. Y en el caso que nos atañe, va a tener siempre una lección que vale la pena compartir. Esto es muy importante. Aquí está como algo nuevo que no estudiábamos cuando hablábamos de Sócrates, digamos, o de Platón. Entonces, las historias son las mismas. Pero ¿qué pasa si pensamos en el cuento de, digamos por decir cualquier cosa, Caperucita Roja? Caperucita Roja es la protagonista. ¿Sería la misma historia si tomamos exactamente los mismos elementos, pero la cuenta el lobo? Creo que sería una historia completamente distinta. Podemos tener los mismos acontecimientos, pero el lobo contaría otra cosa. ¿Y qué pasaría si la historia la contara la madre de Caperucita? ¿O qué pasaría si la contara la abuela? Y ni siquiera voy a meter aquí al cazador, porque el cazador en el cuento de Caperucita Roja siempre me ha parecido un mirón demasiado pervertido y sería este tipo de narrador que odio, que lo sabe todo porque todo lo ha visto y todo se lo imagina. Pero, ¿ves? Entonces, aquí está la diferencia. Cuando contamos una historia de marca, estamos buscando humanizar una marca, que una marca pueda conectar con los valores, las aspiraciones o aquellas cosas que emocionan a su audiencia, a su nicho de mercado, contándolas de una manera que conecte con ellos. Entonces tiene que contar historias. Cuando una marca cuenta historias, su protagonista debe ser el cliente. ¿Vale? Cuando un líder cuenta historias, va a contar siempre una parte propia, su propia historia y cómo conecta su propia historia con lo que hace en la actualidad. Y realmente cuando lo estudias bien, cuando haces las preguntas adecuadas, cuando empiezas a hacer un inventario de lo que ha pasado en la vida, siempre vas a encontrar que hay cosas que parece que no tuvieran relación con lo que hace, pero siempre tienen una relación. Algo que pasó de niño, algo que pasó de adolescente. Da igual en qué industria trabaja. Ya puede trabajar vendiendo telas para autobuses, para los asientos de autobuses, o puede trabajar construyendo aviones, o puede trabajar en lo que sea, me da igual. Siempre va a haber una conexión entre aquellas cosas importantes
que lo transformaron y que le hicieron cambiar la forma de ver el mundo con lo que hace ahora. Entonces, un líder va a empezar siempre las historias o habitualmente construyendo su propia historia, teniendo muy claro cuál es su propia historia, cuáles son las lecciones aprendidas que vale la pena compartir. Y a eso le va a ir añadiendo la historia de la marca, la historia de su equipo, historias que inspiren y que pongan contexto a lo que hace o en el momento en el que esté. Pero el primer lugar del que se debe partir es lo que tiene dentro, su propia historia. Una marca debe preocuparse más por la historia de su cliente, de lo que tiene para su cliente, de lo que ofrece para su cliente, de la transformación que hace que ocurra en su cliente, del dolor que le quita o del deseo que le cumple. No sé si me he liado y he contado demasiadas cosas. No, estás poniendo a prueba mi escucha porque es demasiada información que quiero retener de todo lo que dices y voy a recapitular. Entonces, recapitular de una manera sencilla para la gente que le llama la atención el storytelling y quiere inmiscuirse un poquito más en este tema. Entonces, la historia de una marca es para humanizarla. Es como llevar esos valores y juntarlos buscando siempre que el protagonista sea el cliente y cómo generamos una transformación para el cliente, porque es el protagonista de la historia. Como tú lo decías, no me quiero meter en muchos tecnicismos para no, para llevar la conversación lo más coloquial posible, como decimos aquí en Ujú. México. Pensemos en un Y anuncio, en, güey. Pensemos en un échale. anuncio y así quienes nos ven o nos están escuchando lo pueden ver mejor o entender mejor, poner el contexto. Cuando vemos el anuncio de un coche nuevo, pongamos que es un coche último modelo, ya no vemos en ningún momento que nos expliquen cuántos caballos de fuerza tiene, cuántos airbags tiene, ni nada técnico. Nos cuentan una historia de a lo mejor es un coche que va con gente que se lo está pasando bien en la ciudad, en la noche, en medio de la noche, y de pronto ese coche se convierte en un coche de aventura cuando ellos van a la playa o en un coche familiar. Lo que transmite son emociones de estilo de vida, ¿verdad? Ya no nos hablan de las cosas técnicas. Si la persona se interesa en el coche, va a entrar en la web y la web va a encontrarse todas las partes técnicas, con todo lujo de detalles. Ya no contamos eso. Antes lo hacíamos, pero ya no. Me, me encanta lo que dices y lo que me encanta, esta foto la voy a poner como de portada de la presentación, esa cuando viniste loco, yo estaba así como, porque va a representar mucho la entrevista del día, está representando la entrevista. Me encanta mucho lo que dices, porque hablas también de los datos duros y entonces hablas que necesitamos esta combinación. Tenemos que contar una historia, pero a la vez Claro. tenemos que tener que nos validen los datos duros de los caballos de fuerza, de todo lo que juega o lo que compone, digamos, el vehículo en este caso. Y luego nos hablas, cuando tú empezaste a hablar de esto, de un comercial, yo me fui con el que yo aprendí que fue el Ariel, donde gracias a un producto, la mamá se convierte en el héroe del niño, de la familia y demás. Entonces, el fin del storytelling con marcas es humanizarlas y que el protagonista sea el cliente para que tenga esa transformación, jugando con las emociones, generando, como lo dijiste ahorita, que mejore o que modifique el estilo de vida de su familia, de sus amigos o de sus círculos cercanos, vamos a decir de una manera. Y la marca, más bien la historia personal, el fin bueno, siempre vamos a empezar con una historia propia en la cual vamos a compartir parte de nosotros, pero el fin, si bien entendí, es compartir esas lecciones de vida, aprendizajes o moralejas, como diga la gente, para que inspiren a otros a actuar. ¿Podemos resumirlo de esa manera? Podemos resumirlo de esa manera. Sí. O, sí, sí, sí. Es un muy buen resumen de alguien que sabe escuchar muy bien. Es un buen resumen, por supuesto. Y hay una pregunta obligada, porque cuando yo empecé a contar historias, mi oficina fue muy dura conmigo de branding y se lo agradezco. Porque yo me acuerdo que me decía, es que no sabes contar historias, parece una lista de quejas. Y realmente cuando volteo atrás, sí parece una lista de quejas. O sí pareció una lista de quejas. Tanto que no conectaba. Porque ahí me dijeron, emociona, transmite emociones, pero nunca me dijeron qué emociones. Los hacía llorar. Entonces, muy probablemente me anclaban al dolor, no al placer.
porque no compartía aprendizajes y tronaban los clientes o las personas. ¿Algún consejo que nos puedas, algo, un punto, un tip, algo que nos puedas decir? Porque veo a mucha gente renuente contando su historia. O sea, es que no la cuento porque ya no quiero figurar yo, porque el cliente no quiere eso, pero muchos líderes ahora con la marca personal, pues no podemos no contar nuestra historia. ¿Está mal? Me tengo ¿En qué me tengo que enfocar? No me digas cómo hacerlo, nomás si me puedes dar un tip de en qué se tendrían que enfocar. Es que has hecho varias preguntas. En, en la plataforma Te de, la regresé. sí, en la plataforma de emprendimiento, en Merakio, yo tenía un curso, bueno, tengo un curso de storytelling para emprendedoras, ¿no? Y en la actualidad trabajo con gente que está en altos mandos directamente con ellos, o sea, tener largas conversaciones, etc. Y siempre me parece interesante que voy a usar tal vez un concepto que es más de tu campo que del mío, en principio, pero tienen pensamientos limitantes. No cuento mi historia porque no quiero parecer el protagonista y no quiero robar protagonismo a los demás. No cuento mi historia porque me han pasado demasiadas cosas y no sé ni cómo empezar. No cuento mi historia porque me han pasado cosas tan normales que mi historia es aburrida. No cuento mi historia porque si la contara haría daño a gente que quiero y no quiero hacer eso. ¿Vale? Estos suelen ser los 4 grupos principales de pensamientos limitantes para no contar las historias propias. Y solemos hacer un ejercicio, y esto es un tip que voy a dar, solemos hacer un ejercicio que es, cogemos un papel, apuntamos aquello que nos impide contar nuestra propia historia, y cada vez que hago este ejercicio, lo he hecho, no sé, decenas de veces. Siempre hago lo mismo y me sorprendo porque suelo escribir una cosa diferente. Venga, coge un papel tú. Busca un No papel. tengo papel aquí, pero espérame. Oye, no me hables así porque me estás hablando al oído y ¿cómo hiciste la voz? Ay, o sea, es que traigo audífonos. No, es cierto. Es verdad, perdón. Yo luego te voy a decir Quería cuando baje romper. el volumen. Tengo una libreta o tengo Ahí mis no he post-its conseguido, aquí. ¿ves? Ahí no he conseguido domar las emociones. ¿Está bien mi libreta? Digo, es. Vale, mira, A arranca un ver, pedacito. Con... Y quienes nos estén viendo o nos estén escuchando, este es el momento de buscar un papelito, ¿vale? Porque esto aquí está. es Ay, no válido está arriba. Aquí está. para todos nosotros, no importa si eres un emprendedor, si estás desempleado, si eres un líder, si estás pensando lanzar un proyecto, donde estés, en cualquier momento de tu vida, si eres estudiante, esto también es válido, ¿vale? Cogemos el papel y vamos a escribir qué es lo que más nos escuece, lo que más nos arde por dentro cuando pensamos que no debemos contar nuestra historia. Nos van a juzgar, vamos a hacer el ridículo, o cualquiera de las cosas que dije, ¿no? Vamos a herir a alguien, nuestra vida es aburrida, han pasado demasiadas cosas, no ha pasado nada. Vamos a escribirlo. Vale. Yo lo he escrito. Ya, madres. ¿Sí? Espera. Ahora, ten cuidado, baja el volumen. Baja el volumen porque vamos a hacer una cosa donde no vamos a liderar las emociones, sino que las emociones las vamos a sacar. Así que baja el volumen. ¿Vas a gritar? Aquí no. A ver. Vale. Yo he escrito esto por detrás, ¿vale? Y ahora vamos a hacer esto con toda la rabia del mundo. ¿Vale? Esto se acabó. Esto lo hemos roto.
Y ahora te voy a decir algo y mírame a los ojos. Tu historia es tuya y haces con tu historia lo que te dé la gana, ¿vale? Ese es el tip principal. ¿Entendido? ¿O no? Rescato algo. Voy a rescatar. Me encantó el ejercicio, la verdad, y me hiciste regresar. ¿Se puede compartir lo que pusiste o no? Claro, ¿O es? este es tu canal. Tú compartes lo que tú quieras. Como si Al estuvieras en tu final, casa. al final, yo recordé, uno era el querer agradar, que le gustara la historia a todos, y el otro era que no había logrado, que dentro de mí yo quería, primero, que no había logrado algo, la verdad se me veía que no era exitoso como para contar una historia, y eso me llevó a empujarme a ser storyteller, decir, no, yo creo que todos podemos contar esa historia, pero fue un proceso de, como tú lo dijiste, de encontrar, de preguntar esos 4 puntos que me dijiste, se me hicieron increíbles, y creo que sí tienes más tela de coach de la que te imaginas con esto, ¿eh? Porque digo, yo reitero, Robin Sharma lo dice, y lo voy a ligar con otra cosa que dijiste. Robin Sharma lo dice en su libro Líder que no tenía cargo, que la habilidad más grande de todo líder es recordar más que aprender. Entonces, si no tenemos una buena historia propia, bien identificado, bien contada nosotros, o no cuidamos, tú lo dijiste hace rato, cuando recapitulé no lo dije, se me pasó. Tú dijiste, las emociones nos cuentan historias, y también lo dijiste que hasta bajaste el tono de voz y utilizaste tu voz así como tu voz bajita. Entonces, y eso me encanta porque enganchas, y eso de baja el volumen, eres una gran storyteller, digo, o sea, y ese es un mundo inmerso de cuida todo y expectativa, la verdad me encantó, pero pues para la gente que quiere contar su historia, y cuando tú le dijiste, cuéntala, es tuya, y que no te dé miedo ser protagonista, y eso me gusta. Digo, no sé si utilizaste la palabra protagonista, pero bueno, así lo recapitulo. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me puedo dar cuenta? O sí, no nos vayamos a qué historia quiero contarme, porque creo que va a ser no me quiero ir para allá. Eso me encantaría dejarlo a lo mejor para una segunda entrevista o algo, pero sí, ¿cómo me puedo dar cuenta qué historia me cuentan mis emociones? ¿Cómo se dio cuenta Ángela qué historia le contaban sus emociones? En la vida tienes diferentes historias porque tienes diferentes etapas, ¿no? Por las que vas pasando. Entonces, depende, depende. Como aquí tendríamos que ser más específico. Es una emoción se genera por unos hechos que han sido los catalizadores de esa emoción. Entonces tienes que hacer un inventario de los hechos, escoger los hechos más significativos, de los hechos más significativos, escoger una escena y esa escena construirla como la viviste, para que cuando la cuentes no tengas que decir, estaba triste, estaba sintiéndome que no era una persona de éxito o que estaba muy alegre o que me sentía solo. Eso es algo que siempre hago mucho hincapié cuando alguien cuenta una historia, que si tiene que explicar la emoción o si la ha construido, luego la explica, le quita la capacidad a quien lo escucha de transitar por las emociones. Hay un verbo que me obsesiona. Tú dijiste que lo del líder que tiene que recordar, ¿dijiste? Sí, Este verbo recordar, yo no he leído este libro, pero el verbo recordar es la unión de dos cosas, ¿no? Que es repetir, volver a pasar, y cordaris, que es, el verbo recordar significa volver a pasar por el corazón. Atención a esto. hoy el verbo recordar es volver a pasar por el corazón, de regresar, y ¿cómo dijiste? Cordaris, Recordaris ¿cómo? es de recordaris. Y Entonces, cuando cuando hablabas hacemos de, un inventario,
Claro, cuando hacemos un inventario de esos hechos que nos generaron emociones, vamos a tener que volver a vivir las emociones, para bien y para mal. Y a veces quienes no cuentan una parte de su historia es porque contarla también es contárselo a sí mismo. Cuando yo te cuento algo a ti, me estoy escuchando yo también, lo estoy pasando también. Entonces, a veces, sea quien sea, y me da igual, sea líder de su casa o de una empresa en bolsa, le duele mucho volver a pasar esas emociones por el corazón. Y por eso no lo cuenta. Dijiste una clave esencial del storytelling, con esto arranco la recapitulación de esto que dices. Primero, y lo dijiste, por la plática se fue como que muy suave y puede pasar desapercibido, pero dijiste algo muy claro. Si yo explico, le quito el sabor al storytelling. O sea, es como contarle el final, o sea, no lo dejo que él, digo, al final para la gente que no está muy involucrada con el tema de storytelling, lo bonito del storytelling es que tú cuentas la historia y tú dejas que cada quien la interprete de la manera que ellos, cada quien la interpreta de la manera que la tiene que interpretar por las interpretaciones que tiene dentro. O sea, como dicen en PNL, el mapa no es el territorio tal cual, pero pues depende de lo que me pongas, como lo veo. Entonces, esa es una clave así, estrella número uno del tema de storytelling, quien quiere contar historias. Ahorita que dices esto, pareciera que el storytelling que haces con líderes es más un desarrollo personal para inspirar, porque pareciera como si fuera una catarsis. Me vas llevando de vuelta a vivirlo y al final para poder contarlo, quiero pensar que en este contar y regresar, como que como si, no quiero, es que no sé utilizar otra palabra, ¿no? Como si lo fuera sanando, lo fuera procesando. Digo, también dicen mucho, y hay una entrevista que me recomendaron de un doctor, creo que psicólogo con Oprah, que dice que muchas veces cuando puedes platicar lo que te sucedió con alguien de confianza, con plena confianza, puedes sanar más que con un profesional. Ojo, no quiero decir que dejen de ir al psicólogo. O sea, lo que me refiero es que se puede prestar y por lo que tú me dices que escuchas, que llegas con una emoción muchas veces neutra, que pones todas tus herramientas al servicio, que funges como un espejo para hacer este tema de storytelling, pues puede encajar eso, o sea, como que lo puedo ir hilando. Mira, Pero a mira la qué hora, interesante lo que acabas de decir. La gente, resulta que no me quejo de mi vida profesional, la verdad. En la actualidad estoy encantada con lo que hago, con quienes trabajo. Y atención a esto, no tengo una página web. No hay una página web. Si la gente con la que trabajo es gente que me ha ido conociendo por otras razones, tal vez me conocen de cuando la agencia de marketing o me conocen de otros ambientes y efectivamente los líderes con los que trabajo son líderes que tienen plena confianza en mí. Hay que yo haya estudiado marketing digital y tecnologías disruptivas en la Universidad de Oxford, les importa menos que puedan confiar en mí. O sea, que lo que me dicen se va a quedar siempre conmigo, no va a salir nunca. sí, ¿Entiendes? totalmente. Tienes alma de coach, Ángela. Tienes en serio alma de coach y me gusta. Digo, al final, ahora me queda muy claro y esta, o sea, bueno, pongo esta claridad sobre la mesa en la entrevista, que los grandes storytellers no saben nomás contar historias. O sea, tienen este sexto sentido, que se le puede llamar intuición, que hacen una experiencia y que hacen más grande, digamos que la actitud con la que el aprender a escuchar, el aprender a tratar, el que puedan confiar en ti, potencializa mucho más esta habilidad o te permite hacerlo. Y es que tú lo dijiste ahorita, tienes que irte para atrás, hacer un inventario de los hechos, identificar cuál sí y cuál no, y volver a vivirlo tal cual pasó el hecho. Y esto lo veo es
oigan, ¿quieren saber qué es? O sea, y lo decíamos, ¿quieren saber qué historia te está contando una emoción? ¿O quieres saber por qué? O la interpretación de un hecho, yo lo diría de esa manera también. Voltea, haz un inventario de las situaciones que pasaron, escoge una y vuélvela a vivir, cuéntatela. Entonces, al final, quiero pensar que que esa historia no va a cambiar hasta que no la reinterpretes. O sea, quiero pensar que, o sea, y para reinterpretar tendríamos que a lo mejor cambiar las preguntas. Digo, pongo un ejemplo sobre la mesa, o sea, eh, la muerte de un familiar, que creo que puede ser la más, a lo mejor puede ser hasta la más común, donde, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando cambias es, ¿para qué pasó? ¿Qué me tenía que aprender después de haber hecho esto? Yo me imagino que ahí puede haber como este pequeño giro de decir, y encontrar esas claves, y es que quiero hacer tantas preguntas de storytelling, pero no te las voy a hacer porque ay, estoy, me quiero ir por ahí, Pregúntame, o sea, tú y que es que tienes, también quiero dices, conocer, no, no me gustan las etiquetas y no te quieres salir del guión. no es que no me quiera salir del guión, es el, también quiero resaltar una pregunta que me llama mucho la atención y estoy muy ansioso por esa pregunta porque creo que está muy ligada a lo que dijimos al principio. Hablamos ahorita del tema de las emociones, cómo nos cuentan una historia y me encanta cómo ligas las historias para todo, porque yo creo que cuando contamos un propósito, los líderes, las personas que contamos historias personales, cuando hablamos de nuestro propósito, de nuestra filosofía, y hablamos tan bonito y no podemos sustentarlo con una historia, para mí es un foco rojo. O sea, si alguien llega y me dice, no, es que mi propósito es oye, ¿me Salvar puedes? el planeta y la ecología, efectivamente. Y entonces si tú dices, si no hay una historia que digas, no, es que a mí me pasó esto y esto, entonces tú, este güey me quiere fregar, o este güey me quiere, o este güey quiere hacer dinero, o sea, realmente no está humanizado. Vamos a decirlo así, no vamos a meternos no está humanizado. Entonces, me encanta cómo eso lo puedes llevar a algo tan chiquito como las emociones. Yo nunca lo he visto así. O sea, una emoción me cuenta una historia, y es cierto, todos los días me digo algo. Entonces, me llevaste a otra habilidad del coaching que es Atención, la conciencia. atención a esto. No sé si has estado alguna vez en Clubhouse, en mi sala que se llama El lado oscuro del storytelling. Una vez estuve, sí, Vale, una vez uno de los invitados que se llama Enrique Coll, que es alguien que es totalmente, sí. un Sí, venezolano que sí, está sí. premiado es toda una institución, premiado en producción de cine, de televisión, de anuncios, de contenido transmedia, en un momento en que la palabra, y ahora mismo hay gente que nos va a escuchar y va a decir, ¿qué contenido qué? Contenido transmedia, que es como crear historias diferentes para una marca. Tú puedes crear toda una cosmología para una marca y construir pequeños mundos enteros en diferentes medios. Llámese un podcast, un audiojuego interactivo que juegas con Alexa o un pequeño, por ejemplo, en moda se usan mucho que son como pequeños cortos, como si fueran una película, con este concepto de la película, pero que cuentan una historia, ¿no? Él decía que cuando él le encargaban una cosa y tenía que poner toda esa idea que ya se la daban en producción, entiendas, en producción, o sea, actores, todo el concepto, todo lo que conlleva la producción, él se enfocaba en la emoción que quería transmitir. ¿Qué emoción quería transmitir esa marca, esa historia? Y entonces con eso trabajaba con hilo conductor. Entonces, lo hacen inclusive gente que hace cosas muy a lo grande. No tienes necesariamente que contar una pequeña historia, también puedes contar una historia enorme y siempre lo que va a prevalecer es la emoción. Que cuando llevas en un viaje con una historia bien construida a quien te escucha por diferentes emociones, de, "Ah, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora estoy sufriendo, y ahora he aprendido algo, y ahora, ¿sabes? Como un pequeño carrusel, pero siempre va a haber un hilo conductor que lo estás llevando de un sitio a que se quede con una
emoción al final. Como cuando construyes un cuento. Y tal vez esto es algo que, que me ha dado muchos recursos a la hora de trabajar en esto, es porque yo quería ser escritora. Pero yo quería ser escritora, pero también quería ser ingeniera y también entré a la universidad estudiando ingeniería industrial y luego me cambié a negocios y luego me gustaban los negocios internacionales. Entonces yo tenía un hobby que era el querer ser escritora. Y entonces empecé con talleres, luego hice un máster en creación, el programa para escritores en la segunda escuela de creación literaria de Europa, después de la de Alessandro Barico en Italia. Después hice un máster en creación literaria y humanidades, entonces empecé a estudiar literatura rusa, historia de la música, filosofía, en un lugar donde ser multidisciplinar era algo absolutamente normal y podías pensar de forma no lineal. Y estoy pensando de forma tan no lineal que ahora no sé hacia dónde iba porque te estaba contando esto. Ah, exacto. Entonces, mi trasfondo es la literatura. Todo eso que he leído, toda esa literatura, todos los clásicos, mi educación emocional está relacionada con todos esos libros que he leído y entonces que ahora, de alguna manera, yo no sigo las instrucciones de un libro de storytelling para marca. Es más, es que lo empiezo a leer y digo, pero si esto De es hecho, ay, Campbell con marketing, esto me es fácil. sí, mira, qué buen punto tocaste y voy a rescatar, bueno, primero, sí me tocó entrar a la sala, me ha tocado entrar a las salas de él también cuando hace juegos y vamos poniendo elementos y vamos jugando, se me hacen Sí, interesantes porque son las como salas todo más Potter. prácticas de story, son las prácticas más prácticas de storytelling que puede haber donde créala ahorita y va, y claro, o sea, digo, reitero porque varios me dicen, es que no quiero entrar porque es que no se trata de contar la mejor historia, se trata de que practiques, Las improvises, historias en 3 porque, minutos. Ahí. porque al final si algo me enseñó el storytelling, nada me lo pudo enseñar más que el storytelling es la estructura. La gente cree que nosotros los storytellers somos, y me voy a incluir en el tema, o en la profesión, somos como que improvisamos mucho, y sí lo hacemos, pero improvisamos después de una dominación, después de dominar la estructura, que es algo que a mí se me quedó bien grabado. O sea, tú puedes improvisar, ya que hayas dominado la historia y la estructura misma. Entonces, que eso me encantó. Y luego dijiste dos cosas que me fascinaron y me volaron la cabeza. Uno, la lectura, que a mí me encanta también. Creo que es algo fundamental porque vas nutriendo esta semilla de la información y de conectar ideas, palabras, frases, de todo un poco. Y se me hace algo bien curioso y sí tienes esa línea y me encanta y me vuelve loco esa línea. Eres el tipo de storytelling con lo que lees, como que tu perfil va superado. O sea, yo me considero un storytelling un poquito más enfocado a liderazgo, porque me gusta, porque es lo que leo. Entonces, algo bien curioso, vamos sacando denominaciones, así como coach de vida, coach de negocios, coach, no sé, de emprendimiento, por poner un ejemplo, esa línea de storytelling me gusta y hago énfasis porque esto, y quiero reiterar, no es que seamos competencias, al final es bonito porque cada quien tiene su línea. Yo, la verdad, cuando empecé con el tema de storytelling, yo lo dije, o sea, a mí me encantaría, yo dije, ay, voy a ayudar a las marcas porque sé storytelling. Entonces, mi primera pregunta que me hice, y soy muy honesto, tú sabes que me cansé de preguntas, dije, ¿el querer ayudar a las marcas es porque es lo que quiero hacer o es porque digo, pues ya tengo la habilidad, pues sigue eso? O sea, un ingreso más no caería mal. Y dije, y mi respuesta fue sí. O sea, como que crear storytelling para marcas, para empresas, y sí puedo, pero no se trata de hacer en la vida todo lo que puedo. A mí me vuelve loco crear historias de personas, me vuelve loco. Y tanto así, y lo pongo sobre la mesa porque quiero pasar al tema de las decisiones que me tienen muy intrigado, no se me olvida, y aparte aquí tengo mis notas, no creas. ¿Creerías tú, Ángela? Bueno, más bien, voy a hacer la pregunta lo más abierta posible. Voy a hacer mi comentario y te hago la pregunta. Llegó un punto donde cuando cuentas una historia personal, yo las escuchaba y decía, es que yo no soy como Ángela.
Es que yo, o sea, yo me acuerdo que leía libros de superación personal donde te iban diciendo: "Y es que sube la montaña y tú puedes". Entonces, yo me acuerdo del primer libro que leí de Pat Williams, Únete al equipo, creo que se llamaba, donde yo dije: "Es que yo nunca voy a subir una montaña, a mí me vale cacahuate una montaña, yo quiero que me digas cómo superar la ruptura de una muchacha que me acaba de cortar o cómo le hago para jugar fútbol profesional". O sea, a mí me vale madre. Entonces, se me quedó tan grabado y yo hago énfasis en algo que me gusta mucho de ti, y es que yo te he escuchado decirlo mucho, que si no hay una lección de vida, un aprendizaje, puede no ser una historia, puede ser más un chisme, una anécdota, pero no hay una historia como tal. Yo lo que dije es, ¿qué pasa si a la historia le agregamos un aterrizaje? Una vez que Ujú, acabas la historia, es este aprendizaje aplica en tu vida así. Tú, colaborador de una empresa, el propósito aplica así, así y así. ¿Qué piensas de esto? ¿Los aterrizajes suman, le quitan, claro. le restan? No, por supuesto, aquí es donde se te ven las tablas y la experiencia de liderazgo, ¿no? ¿De qué te sirve un aprendizaje si luego ese aprendizaje no tiene un aterrizaje en un contexto y que lo puedan poner en práctica y una acción a seguir, ¿no? En ese caso, eh, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que haría una buena historia. Eso cambiaría una buena historia la transformaría en una gran historia. No es lo mismo. No es lo mismo una buena, Entonces, una gran historia. Mm. y creo que voy a parar un poquito las preguntas de storytelling. Una, yo sé que te encanta compartir valor, pero tampoco me gusta agarrar a la gente así como, bueno, a mis clientes sí me gusta agarrarlos así como fuera de base, así como, es una forma de hacer preguntas, pero quiero enfocarme un poquito porque dijiste algo que me llamó mucha atención, que me queda claro que las emociones cuentan historias y nunca lo hice de esa manera. Espera, Y- déjame hacer hagamos un break aquí en el partido. Cuando yo acepto hacer una entrevista, también es un acto de fe y de confianza a la persona a la que acepto. Y no acepto mucha gente. Siempre tengo la agenda llena. Qué lástima. Este día justo no puedo, ¿vale? Entonces, si yo he aceptado estar aquí contigo, no va a haber nada que tú me preguntes que me vaya a sentar mal. Porque todo, o sea, si vengo aquí, vengo a darte todo, porque esa es mi relación contigo y la confianza que tengo contigo. Entonces, no te preocupes por lanzarme cosas fuera de base o cosas que consideres que son como de cosas profesionales. Tú no te preocupes, pregúntame lo que tú quieras, porque mi compromiso es estar aquí para ti. Gracias, te lo agradezco de todo corazón. Primero recibo con el corazón tus palabras, y sí tengo, la verdad tengo muchas preguntas. Digo, hemos estado conviviendo, por ejemplo, unos 3, 4 meses en Clubhouse y Mm, esporádicamente estuvimos ahí en un grupo, en un estudio de LinkedIn juntos. Y la verdad hay muchas cosas que me encantaría preguntarte, honestamente. También sé que lo bonito de la vida es que puedes crear estos momentos, o sea, ya aprendí a no comerme de un bocado todo. Y me gusta, y sí quiero conocer ese lado de cómo tomas las decisiones, de tu propósito, porque sé que va a salir más el storytelling. Muchas de las cosas que me nacen son que conforme, es que la gente, o sea, tú empiezas a hablar y mi cabeza empieza a girar y empieza a generar preguntas. Como yo lo digo, me costó mucho porque yo era de los que, todavía soy de los que quiere controlar, entonces siempre tenía un comentario y cuando llegué al coaching, lo que más me costó trabajo fue escuchar. Yo no escuchaba, soy muy honesto. Y ahora escucho y de la escucha me salen preguntas. Entonces pude como cambiar mi mm, forma de pensar digamos que pienso en preguntas y el storytelling me hizo pensar en mm. conflictos. Entonces, pero quiero enfocarme ahorita, me gusta mucho porque tú lo dijiste y no entendí eso. Porque siendo una gran storyteller dijiste, o sea, me gustó cómo marcaste la pauta de también con malas decisiones. O sea, hablamos, yo decía, bueno, es que todo lo malo puede ser bueno porque siempre hay un aprendizaje, pero me encantó cómo lo puntualizaste y tú dijiste que las emociones te llevaron a tomar malas decisiones. Esto me da pie a entrar a la segunda pregunta. ¿Y a qué te referías con eso? O sea, ¿cómo que tal? Bueno, la voy a dejar abierta. ¿Cómo?
fuiste consciente que las emociones te llevaban a tomar malas decisiones? Digamos, mira, antes te conté, te tendría que contar demasiadas cosas que prefiero contar en otra ocasión y no desviar el tema, pero, perdón. ¿Te acuerdas? Te dije, por ejemplo, que entré a la universidad para estudiar ingeniería industrial, ¿vale? Y un día llego a mi casa y le digo a mis padres, que eran académicos, científicos, digo, he decidido que voy a cambiar de carrera. ¿Por qué? Mi padre, ingeniero en telecomunicaciones, en ingeniería eléctrica, especializado en el espacio. Le hacía mucha ilusión que su hija estudiara ingeniería, ¿no? Y entonces me dice, ¿ya no te gusta la ingeniería? Le digo, no, sí que me gusta, pero resulta que este semestre he tenido 2 profesores que me caen fatal y que ah, son un asco de gente. Y dice él, dice mi padre, ¿y esto qué tiene que ver? Y digo, es muy fácil, porque si yo el semestre de 4 profesores o 5 profesores, ya no me acuerdo cuántos eran, tengo 2 que me caen mal, quiere decir que cuando yo trabaje me voy a encontrar con mucha gente así y no quiero. Entonces, básicamente, abandoné la carrera por tener un sentimiento de no me caen bien y no me gusta cómo me han hablado y no me gusta cómo me han hecho sentir. ¿Vale? Entonces, cambié de carrera, por eso que ahora lo pienso y digo, no sé si sentir vergüenza de contarlo, porque es tremendo, es como ir cambiando de rumbo en la vida por lo que te dice el corazón de cómo te sientes y que luego se te vaya llevando a otro sitio. Durante algún tiempo pensé, debí haber sido ingeniera y luego otras veces dije, gracias a lo que estudié, me mudé a Europa, conseguí un trabajo en aquello, empecé a estudiar literatura eh, y construí una vida en el lugar que me gustaba, en el lugar que más me gustaba, gracias a esa carrera. Que si hubiera a lo mejor estudiado otra, me hubiera llevado más por el camino, pues, que le hubiera gustado más a mi padre, que me hubiera ido a, a que me hubiera quedado en los Estados Unidos y que hubiera hecho una carrera dentro de una empresa, ¿no? Pues la vida corporativa. Esto me llevó por otro lado. Tal vez me hizo más libre. Esto, y como esto te puedo contar muchísimas cosas. O sea, decisiones enormes que he tomado porque no me late el corazón. Punto. O sea, has tomado las 2 decisiones. Has tomado las decisiones que te dice el corazón y has tomado las decisiones donde no te bueno, vamos a decir figurativamente, donde no te late el corazón, donde son totalmente racionales. Pero hoy dije, fíjate, ahorita dijiste algo que me encantó. Esa decisión me llevó a ser libre. Y para mí, ser líder de mi propia vida, como yo lo llamo, aunque suene así como mi propia vida, es eso, es ser libre. Es ser libre de tomar la decisión que yo quiero, es ser libre de sentirme como yo me quiero sentir, es libertad, es la libertad de ser auténtico. Entonces, me encantó porque, y no quiero sonar como el positivismo en exceso, pues, porque no me gusta el positivismo en exceso, tal cual. Pero yo lo rescato, una mala decisión te llevó a ser libre. Bueno, libre durante algún tiempo, porque también esa decisión que me lleva a construir una vida, también, por ejemplo, ese exceso de empatía, ¿no? Cuando hablábamos de que en mi vida yo no lideraba las emociones, sino que de verdad las tengo que domar, y esa empatía que ahora sé manejar y de la que a veces me tengo que distanciar un poco y que pongo en práctica con quienes me rodean, porque me es muy fácil eh, sentir lo que la gente que quiero siente, pero en algún momento de mi vida ese exceso de empatía me llevó a ser la perfecta persona adaptada a una relación tóxica, porque tenía tanta empatía que la otra persona hacía cosas no malas,
malísimas, y yo siempre encontraba una excusa. Es porque de pequeño le pasó tal cosa, es porque en algún momento sufrió por tal otra, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, esa empatía, ese cuidar del otro y ese amar al otro me quitó la libertad de tomar decisiones acertadas y me llevó a entregar mi historia a manos de otro y a vivir la vida para otro, para otra persona, porque todo giraba en relación a esa persona. Cuando decido salir de ahí, porque la vida ya era un riesgo, literalmente, salgo con 2 niñas pequeñas, habiendo abandonado una carrera y teniendo que reinventarme y empezar de cero, sin nada, sin nada, sin absolutamente nada. Cuando pasó esto, obviamente que paso por una depresión. Termino en el consultorio de un psicólogo, entonces le cuento todo lo que he pasado, me gasto todos los Kleenex, y él me dice, bueno, todo esto es absolutamente normal, esto es un elefante enorme, vamos a coger una parte. El maltrato económico no tiene ningún efecto cuando la persona es libre económicamente. Entonces, empecemos por aquí, que esto va a ser la parte más fácil. ¿Qué sabes hacer? Y pero estaba mirando los ojos hasta ese momento, tuve que bajar la mirada y decirle, no sé hacer nada. Porque durante ese tiempo había vivido y había escuchado tantas veces las cosas que yo no era capaz de hacer, que me había creído la historia de otros sobre mí misma. Entonces yo misma dije, no sé hacer nada. Entonces el psicólogo sonrió con esas sonrisas de, es de libro, y al mismo tiempo me parece hasta tierno lo naif que es, ¿no? Y me dijo, no pasa nada, no pasa nada. Esto también lo vamos a arreglar, porque todo el mundo sabe hacer algo. Y ahora yo digo, todo el mundo tiene una historia que contar. Aquel psicólogo me dijo, todo el mundo sabe hacer algo. Poco después, un abogado que tenía un despacho en diferentes partes, un despacho enorme, en diferentes partes del mundo, me llama y me dice, oye, me he enterado que tu divorcio no va nada bien, ¿por qué no te pasas por mi despacho? Y aunque yo soy abogado corporativo, te, te indico un poco por dónde, puedo indicarte un poco por dónde debes tomar las riendas de este asunto. Y entonces me dedica 2 horas. Un abogado, caro no, carísimo, pero carísimo. Entonces yo con un sentimiento de eso que tenemos los seres humanos de reciprocidad, le digo, hagamos algo. ¿Por qué no te pago yo este tiempo que has pasado? Vengo a la oficina y te echo una mano. Y yo me veía sacando fotocopias, organizando cajas. Inclusive recuerdo haber tenido esta sensación de voy a ser como una bibliotecaria, pero dentro de un despacho de abogados. Y entonces me voy a ir a la parte de atrás y voy a organizar todo de la A a la Z, ¿sabes? Y él me dice, me parece buenísima idea. Vente el próximo miércoles a las 8:30. Y yo le digo, 8:30 de la mañana. Y me dice, no, de la noche. Y yo contesto, pero ¿no será muy tarde? Y me dice, bueno, es que quiero que todo el equipo esté libre para que te escuche. Y yo, ¿cómo que para que me escuche? Me dice, sí, quiero que vengas al despacho y le hables a todo mi equipo de esas cosas que me has contado en las cenas, de cómo funcionan las historias, de la importancia de las estructuras, de cómo la creatividad lleva a la innovación y si en un sitio no se cultiva la creatividad, la innovación no florece. Y yo de pronto empecé a recordar que es verdad que yo ¿Y los nunca había libros? dejado de estudiar. Exacto, nunca había dejado de estudiar, nunca he dejado de estudiar.
Así que el siguiente miércoles voy ahí y estoy delante de... Si hay gente que sabe contar historias, son los abogados. Tremendo. O sea, son capaces de transformar una realidad con los mismos hechos en una realidad completamente distinta, ¿no? Hay que escuchar a un abogado en un juzgado. O sea, los abogados son gente que sabe contar historias. Y de pronto estaba yo ahí delante de abogados tiburones, gente con una experiencia enorme, contando cómo funcionan las estructuras, hablando de creatividad y hablando de diferentes cosas. Y de pronto recordé que yo había dado clases, que había estudiado un montón, que el tema me apasionaba, y así que fui un miércoles y otro miércoles y otro miércoles y así varios, y ellos pensaban que yo iba un poco como devolver aquellas horas de trabajo del jefazo, pero realmente yo iba para hablar de algo que me apasionaba y recolectaba confianza y recolectaba mi propia historia. O sea, eso es algo que tú como conferencista tendrás, que es algo muy raro de explicar para aquellas personas que tienen miedo a lo mejor a pararse delante de una audiencia y hablar, ¿no? Tú, aunque estés hablando solo, luego de las preguntas o de las caras o de cómo se mueve la gente, del ambiente y de la energía que se va creando con lo que tú vas contando, te van regalando algo a ti. Entonces, yo iba a darles algo, pero realmente cada vez que me iba de ahí, me iba con algo más. E iba recuperándome y recuperando mi propia historia. Y esa que iba reconstruyendo a raíz de ir contando las cosas que había ido aprendiendo, iba reconstruyendo mi propia historia y era de pronto más parecida a la manera como me conoces tú, que no tengo, en general, he pasado por tantas cosas, he pasado por tantas cosas malas y por tantas pérdidas causadas por malas decisiones, por, por permitir que otra persona me fuera quitando tantas cosas, que llegó el momento que hasta se me quitó el miedo. Entonces, si hay algo que me caracteriza ahora, es que no tengo miedo a nada, ni a lo bueno, ni a lo malo, y todo lo entiendo como algo pasajero. Hoy estoy en un momento en el que profesionalmente está fenomenal. Si mañana pasara algo, no tendría miedo. Si mañana me lo quitaran todo, excepto mis hijas, que ese es como el lado como de resto, sabría reconstruir la historia. Es la primera vez que me pasa en 40 y casi 50 entrevistas. Es raro que me quede viendo la cámara, pero es más raro la mirada que tú, o sea, me sentí como si mis ojos fueran la cámara del celular, porque digo, detrás de la tableta está la ventana, tengo los aros de luz aquí, entonces empecé a ver todo borroso y la mirada focalizada en la historia. Pues conforme ibas contando la historia, yo me iba como centrando en el cuadrito donde te tengo, aquí te puedo ver en un cuadro pequeño en la tableta, entonces te estoy viendo, entonces me hizo bien raro, porque me fui metiendo bastante en la historia y obviamente es el tono de voz, las pausas, la estructura que ibas llevando. A mí me fascinó. Había escuchado un poquito esa historia, no había escuchado la parte anterior, el psicólogo, tal cual lo que te había pasado, cuando llegas al psicólogo y dijiste que no sabías hacer nada real, que no sabías hacer nada. O sea, me imaginé acostada, te imaginé acostada en el diván, ¿se dice? Sí, 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 diván, Uh-huh. estás acostada y el psicólogo así con la libreta, así como de, digo, en México decimos así, digo, tú eres latina, decimos, ay, cosita, así como, ay, mi niña, así Sí, como, sí, tal cual, exacto, o sea, tal cual, así, tal cual. Sí, 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 como, literal, sí, sí. literal te imaginé, pero a la vez, pero a la vez me fui con el psicólogo de no apresurarte, ¿quieres hacerlo a tu tiempo? Lo hacemos a tu tiempo. Está bien. ¿Crees que no puedes? Creemos.
pero vamos para allá. Entonces, como que me fuiste llevando es que hay varios aprendizajes. Y la verdad, el primer aprendizaje que tú dijiste y que me lo llevo mucho es, si lo conceptualizo, es aprendemos cuando enseñamos. Conceptualizado de una manera muy práctica de entender, aprendemos cuando enseñamos. ¿Quieres generar, quieres recobrar la confianza? Veas lo que mejor sabes hacer. O sea, ese es el primer punto que pongo sobre la mesa. Y si es cierto, o sea, ¿quieres recobrar la confianza? Ve y haz aquello que sabes hacer. Porque el público, la gente que tienes, te lo regresa. Y entonces me hace mucho sentido el hecho o esa frase de aprendemos cuando enseñamos, porque tú lo dijiste. Entonces yo iba reconstruyendo mi historia. Entonces tú te diste digamos como que este abogado te dio la oportunidad de reconstruir tu historia, así, de reconstruir, de contar tu historia, pero irla reconstruyendo en el momento. O sea, no reconstruirla por completo, sino digamos, como si fuera una serie, cada capítulo lo ibas, no, y te imaginé sentada en el escritorio como haciendo las cosas de, ok, el próximo miércoles voy a hablar de esto. No, no, esto no, porque sí me pasó esto, pero no, y si lo modifico así, así, y así, y así, y le voy Y en entonces, ningún momento me hablé de fuiste, mí, nunca hablé de mí. pero bueno, pero En cuando esas tú clases, contabas, mm, pero cuando tú contabas, dije yo, ok, ¿cómo llegó? O sea, es que cuando tú dijiste reconstruir mi historia, automáticamente yo me fui, madres, o sea, estaba dando valor, estaba generando confianza en ella, pero sobre todo cuando iba actuando, cuando ibas actuando y entonces, cuando ibas explicando, entonces dije yo, madres, o sea, cada que tú enseñas, claro que tienes la oportunidad de aprender, porque eres consciente y puedes reconstruir ese aprendizaje, historia, aprendizaje. Entonces, qué importante es compartir valor, porque en el compartir reconstruyes. O sea, tú regalas el valor que ya tenías. Voy a poner un ejemplo. No sé, para mí el storytelling es decir que siempre hay que contar una historia personal regalando un aprendizaje. Entonces yo vengo, doy una clase, está Ángela aquí delante de mí, le estoy dando una consultoría uno a uno, una sesión uno a uno, y en ese, dándosela, les digo, no, no es cierto. No nada más es que hay que compartir la historia, el aprendizaje, también hay que aterrizarlo. Entonces, yo compartí valor y en ese aprender cuando enseño, también puedo reconstruir. Yo nunca lo había visto. Es la primera vez que digo, madre, o sea, sí, aprendemos cuando enseñamos, pero nos damos la oportunidad de reconstruir ese aprendizaje o la historia, como lo queramos ver. Por eso me fui y fue así como que dije yo, y automáticamente mi mirada, así como que focalizada a tu historia, no te dejé escuchar, pero mi mirada focalizada a tu historia fue así como de, se volvió a abrir panorámica porque empezaron a llegar las ideas y fue así como que, o sea, madres, o sea, hoy, hoy puedo decir, porque habíamos concluido en muchas entrevistas, que no había decisiones buenas y malas, que son decisiones, porque así te lo marcan los cánones de liderazgo, porque así lo dice Tim Galway en su libro El juego dentro del trabajo, no hay cosas buenas, no hay cosas malas, son decisiones, son acciones. Y con lo que dices me quedo, ¿qué tan malo puede ser una decisión mala a largo plazo? O sea, me voy con eso, o sea, para mí una no sé, me decisión hiciste mala, reflexionar mucho. una decisión mala es aquella que tiene un impacto a corto, mediano y largo plazo, y no solamente sobre ti, sino sobre otra gente. En mi caso, sería mis hijas, ¿no? Tomar malas decisiones, de repente arrastró a mis hijas a una situación que no les correspondía, a una vida y a unas circunstancias que no eran las que de verdad les correspondían. Eso es una mala decisión. Probablemente una decisión mala de cambiarte de carrera o o tener una relación de pareja con alguien que no te conviene, o perdonar una y otra vez, puede no ser una decisión mala porque efectivamente todo eso te enseña, te da un aprendizaje. Pero cuando tú tomas una decisión y esa decisión tiene un impacto a mediano y a largo plazo sobre gente que tú quieres, yo diría que es una mala decisión. Da igual el aprendizaje. Me dejas pensando y me salen tantas preguntas con lo que dices.
Una decisión mala es cuando tiene un impacto corto, mediano y largo plazo. Ahorita le dices, da igual el aprendizaje. Seamos radicales. Pongamos un ejemplo muy radical, ¿vale? Que no es mi caso. Vamos a contar otra cosa. Supongamos que alguien toma la decisión de abandonar su proceso o su grupo de alcohólicos anónimos. ¿Vale? Ajá, Bien, diciendo esto, ya sabemos que hay una serie de malas decisiones o de eventos detrás o de aprendizaje porque está ya en el grupo de alcohólicos anónimos. Abandona, un día tiene una recaída en su proceso de recuperación, conduce un coche, atropella a alguien, pues ese atropello y lo mata, ¿vale? Esto no es, ujú. esto no es, esto es algo como muy, muy, muy dramático y muy radical, pero para poner un ejemplo muy, muy drástico. Sí, sí, sí. Pues esa decisión de no haber ido ese día, de, de haberte desviado del camino, de tomar aquella primera copa, etcétera, una mala decisión tiene siempre ramificaciones. Que aprendió la lección, Okey, sin duda ninguna aprendió una lección, de la manera más triste, okey, ¿vale? Pero si esa lección implica a una persona, a sus seres queridos, a tus propios seres queridos, a tu propio destino, no podemos catalogar esta decisión como, no, es que son decisiones, son cosas que ocurren para aprender. Ha sido una mala decisión. esto me recuerda, no sé si has compartido cena con él, se llama Otto Cadena. Otto Otto es una Perdona mi es ignorancia. venezol ¿mande? Perdona mi ignorancia. No. Yo lo conocí en Clubhouse y se ha hecho un muy buen amigo. Otto es licenciatario Disney, Marvel, tiene grandes marcas, tiene la licencia de grandes marcas. Es venezolano en Ecuador, Ecuador, y él en la entrevista, él le gusta mucho la filosofía. Le encanta, yo empecé a Ujú, leer filosofía por él, a Nietzsche, y él decía, la gente dice, lo que no te mata te hace más fuerte. Y en la entrevista llegamos a la conclusión que lo que te mata es lo que te genera un trauma. Porque si no, entonces nadie muere realmente. Entonces, tal a cual. mí eso me quedó bien grabado y es lo que me encanta de las entrevistas, porque hoy estoy cuestionando una creencia de que no hay decisiones buenas y malas. Entonces, entonces aquí pudiese poner sobre la mesa y decir, las decisiones malas son las decisiones que afectan te afectan a ti de una manera fuerte, a tus seres queridos, y no podemos pasarlas por alto. Mi pregunta es, ¿una decisión mala puede traer un aprendizaje? Y si trae un aprendizaje, entiendo que eso no hace que cambie, que pase de ser a una decisión mala a buena. Es una decisión mala que como eres una persona en constante evolución, claro que vas a aprender, pero fue mala porque la situación se fue desmedida o ¿sí hace sentido lo que digo o ya me fui así como Ya muy... eres el coach, entonces yo ya estoy en tu terreno yo creo que sí, pero dímelo tú, que eres coach. No, no, Pero no, yo no, creo que sí, no, ¿no? Hay híjole. Y cosas que te transforman, y volvamos al tema del storytelling para reencarrilar el tema. Hay eventos dis- y hechos que te transforman, pero que cambian totalmente, te hacen empezar otro viaje del héroe, ¿no? totalmente, O sea, donde algo ha cambiado tanto que ese círculo de nuevo que estabas recorriendo es otro, no es el mismo, porque tú ya no eres el mismo. Entonces empiezas otro círculo con el viaje del héroe. otra clave de storytelling. Cada que tú sufres una transformación, empieza un ciclo nuevo del héroe. Me Depende. encanta. Puedes tener unas pequeñas transformaciones y mantenerte en el círculo, ¿no? Bueno, decimos en la película Harry Bueno, Potter. Pues hay pequeñas transformaciones hasta que al final hay como una gran transformación y se termina ese ciclo, ¿no?
Bueno, sí, fue muy estado de mi parte decir eso. Creo que, a ver, la manera correcta sería, cuando hay una transformación, y como lo dice Joseph Campbell, hasta que la gente no adopte esa nueva filosofía, no termina el ciclo. Hay pequeñas transformaciones. ¿Quieres darte cuenta cuando ya llegaste a pelear con este dragón que te lo pone en su libro Joseph Campbell? Digo, porque el dragón es muy figurativo, entonces no creo que sea así como cuando la gente adopta tu filosofía, no que te ve por tu lado, pero que entonces dices tú, ahí cumplí en mi viaje del héroe y muy probablemente va a arrancar un siguiente viaje del héroe. Y lo que me decías, pues estamos en mi canal, digo, sí, pero algo que me ha gustado de las entrevistas es que eso que tú dices, no puedo yo decirte lo de las decisiones, y para terminar esas de las decisiones buenas o malas, porque al final yo no tengo la verdad absoluta. Lo que me gusta de esto, y ha sido como un hecho muy divertido, es que se construyen cosas esta entrevista construye ideas o filosofías. Me encanta, sí, yo te preguntaría oye, ¿te hace sentido lo que digo? Entonces me dice, sí, no, ok, bueno, y con eso que tú me dices, vamos recapitulando. Con Otto llegamos a esto de lo que te mata es lo que te deja un trauma. Pero con una gerente, de esas entrevistas que no han salido todavía, que te decía que por X o mangas no he podido procesar, editar, llegamos a la conclusión de que la empatía, denominamos la empatía 2.0, o ella lo dijo, que es la empatía cuando tú tienes esa empatía, pero haces algo por la gente. Porque definíamos en la entrevista que la empatía es que la gente lo confunde como con simpatía. Entonces, y Mm. salió. Entonces dije, me encantó. Y así han salido. Hubo un amigo de Clubhouse también, el Sargento Ríos, no sé si he tenido la oportunidad de convivir con él, un mexicano en Estados Unidos, que habla mucho de los supers. Y llegábamos a la conclusión de lo que significa ser un super, que para él es su filosofía. Se le decía, güey, lo busqué y vino a salir en la entrevista. Entonces, realmente como que llegar y yo decirte así como que no me atrevo, digo, es algo que me gusta mucho, me prefiero construir. Y te agradezco, la verdad, estoy disfrutando. Y hay toda una pregunta que no puedo no hacerte. Y voy a hacer una pregunta cerrada para oírme una pregunta abierta. ¿Ángela Monroy tiene un propósito? Pues cuando te he contado que ese conjunto de malas decisiones me habían llevado a de repente estar con 2 niñas pequeñas, sin recursos económicos, sin recursos emocionales, sin recursos profesionales, ¿no? O sea, sin recursos, de verdad, de no poder pagar el alquiler, pues salgo de ahí gracias a la ayuda de muchas personas, porque el mundo está lleno, hay gente, vale, hay gente mala, pero son muy pocos. Pues es que hace mucho ruido, pero el mundo está lleno de gente bonita, en serio. Entonces, cuando me recupero de esto, me dio por leer del tema. Y entonces me di cuenta que los números decían que mucho más de la mitad de los seres humanos del planeta son madres con sus hijos, son mujeres y niños. Y me ¿Puedes pareció repetir eso? importante, mucho más de la mitad de los pobres del planeta son mujeres y niños. De los pobres del planeta. Ujú, exacto. Cuando te refieres, O sea, dicen pobres, si ¿te refieres? juntamos hombres, mujeres, niños, las mujeres y los niños ocupan en ese pastel de repartición muchísimo más de la mitad, mucho más Ok. que los hombres. Entonces, me hizo educarme en un tema que se llama la feminización de la pobreza. Y yo pensaba en mi propia historia, en ese momento en el que cuando tienes tantos problemas y tienes problemas económicos y no sabes cómo salir de ahí, y no tienes recursos emocionales para salir de ahí, va afectando el futuro de tus propios hijos. Entonces, cuando cambias la economía de una mujer a corto, mediano y largo plazo, cambias la economía de su familia, de su entorno, porque las emprendedoras
invierten el 90% de lo que ganan en la educación, en contratar a la vecina para que le cuide a los niños mientras ella va a la tienda. No se profesionalizan mucho. Los hombres tienen más habilidad de decir, me es más importante encontrar un vendedor profesional, un agente comercial, y una mujer tiende a pensar, ay, voy a contratar a mi prima, que es súper simpática y le cae bien a todo el mundo. ¿Ves? Entonces, gracias a eso, al haber vivido la pobreza, y luego salir de ahí y pensar, no quiero hablar de qué suerte haber vivido la pobreza. Yo siempre pensaba, qué suerte nunca haberla vivido. Qué suerte he tenido en la vida de haber desconocido ese dolor en el estómago, esa preocupación, esa preocupación constante, ese saber no poder dormir porque no sabía qué iba a ser el siguiente día. Pues el salir de ahí y el que eso fuera pasajero y que hubiera tanta gente que me ayudó, me regaló un propósito. Y me parece imposible ahora mismo vivir sin ayudar a otra gente. No es imposible. Es que lo necesito. Además, la plataforma de emprendimiento, cualquier cosa que yo haga para de un modo u otro, porque además tengo una manera de pensar muy global. En Merakio hay 20.000 mujeres. 20.000. No 2 o 3. 20.000. Y cuando organizo algo, y cuando pienso algo, lo pienso a lo grande. Me da igual ya cambiar la vida de una que la de muchísimas más. Y tengo un pensamiento global y siempre busco tengo una estrategia global y siempre busco una táctica local. Es mucho más importante cambiarle la vida a 4 mujeres de una misma comunidad que una en Ecuador, una en Venezuela, otra en Paraguay y otra en Honduras. Tiene mucho más impacto si yo consigo hacer un clúster. Entonces, ese tiempo que pasé me dio un propósito. Y ese es mi propósito, pero no lo hago por ellas, lo hago por mí, lo hago por puro egoísmo, porque necesito curarme de ese trauma y transformar ese trauma en cosas buenas para los demás. Eso es lo que me lo cura. Mira qué atención a esta frase que dicha muy rápido, dicho, me lo cura y suena a locura. Parece una locura. El propósito te lo cura y suena a locura, lo dijiste ahorita. Y me queda claro que si tenías un propósito, había una historia detrás. Creo que coincidimos en algo. Bueno, no sé si coincidimos. Voy a poner palabras, no quiero poner palabras tuyas sobre mi boca, pero para mí no hay un héroe más grande que una madre soltera. Para mí el héroe más grande en este mundo es una madre soltera. Desde que me tocó verlo aquí en Tijuana, y me lo iba recordando, iba manejando a la oficina, era 2018, y venía en el carro y paso por unas vías del tren, que pasa por un puente sobre la vía rápida, y yo me salí, porque es la desviación de la oficina ese entonces. Y como de película, nomás le faltó el sol detrás, caminando en una vía del tren, una mamá que no me acuerdo si iba o venía, traía la mochila de su niño mayor en la espalda, traía agarrada, cruzada la pañalera, en su brazo derecho traía a su bebé y en su mano izquierdo traía agarrado a su niño. Y me pegó mucho porque yo decía, esa señora sabe que no se va a hacer rica. Esa señora probablemente no hace lo que le gusta. Pero vela, trae a un niño, su bebé que pesa un chorro, en el brazo, y al otro al niño. Esta señora va a ir a dejar a su hijo a la escuela, va a caminar, va a agarrar un transporte para llevar a su niño a la guardería o se lo va a ir al trabajo, va a ir a trabajar y va a regresar y va a hacer lo mismo todos los días. Y sabe que no se va a hacer rica muy probablemente, que no se va a hacer millonaria, que a lo mejor nunca va a hacer lo que soñó, si es que tiene un sueño o no, no sé, pero va a hacer todo porque esos niños hagan lo que ella nunca hizo. Entonces, a mí me hizo tanto sentido y yo lo sigo diciendo desde ese entonces, porque me acuerdo que si llegué a la oficina
y estaba en la oficina vecina, era una oficina virtual, estaba metiendo y dije, güey, hice un video ese día. No recuerdo el día, debe estar el video en mi Facebook. Y yo decía, o sea, si eso no es ser un héroe, entonces no sé, héroes son esos, no los que ya, o sea, no quiero demeritar el que empezó de cero, hizo todo y ya lo tiene todo. Él ya fungió su proceso de héroe. Y tampoco quiero demeritar al que tiene todo, nace en cuna de oro y tiene esa felicidad, como tú lo decías, y no tiene que pasar por eso. Pero, pero ahí me cayó el cuenta que el héroe, muchas veces el héroe no está basado en lo que logra, sino en la batalla que, es- que pelea. La batalla define la magnitud de heroísmo. Y se me quedó, ahorita que lo dijiste, se me quedó como que muy grabado, me llegó a mí muy claro esa idea. Y se me hizo bien curioso lo que decías, y rescato dos cosas. Es más importante tener esa fuerza en un lugar establecido, o sea, empoderar, por una palabra, 4 mujeres en un lugar que empoderarlas por separado. Me llama mucho la atención. Dos, nunca he visto el propósito. Yo siempre había dicho que el propósito es el regalo que tú le das al mundo. Es lo que tú le das al mundo. Entonces, yo peleo mucho que la gente que me dice, mi propósito es servir, yo digo, la gente no sabe cuál es su propósito. Porque dice que su propósito, o sea, ¿cómo servimos? Y la última pregunta va para allá porque creo que ahí me lo dice, que ya me queda claro con todo lo que has platicado, que yo creo muy probablemente tu propósito lo trasladas ayudando a contar historias como para engrandecer y hacer todo eso que me dices. Incluso esa catarsis de darte cuenta de todo lo que tienes, inspirar a la gente, humanizar marcas, pero nunca he visto que el propósito puede ser una manera de curar ese, pues no sé si decirlo trauma o esa situación que tenemos nosotros. Trauma, es un trauma. Cuando eres una madre y no sabes cómo vas a sobrevivir la semana siguiente, es un trauma. Claro que sí. O sea, hoy, fíjate que me gustó eso. El mande. Se está yendo la luz, ya está anocheciendo, ¿ves? Y empezó a estar ya. Además, hemos empezado así con todo luminoso y frívolos y muy riéndonos, y se ha ido oscureciendo el lugar y hemos llegado a mi lugar más oscuro. Voy Así acá nos digo, yo estoy estamos en llorando Tijuana. los dos. O sea, por Ah, favor. yo estoy en Tijuana, que somos las 10:53 de la mañana. Entiendo que ya estamos, son las 7:30, 8 de la noche por ahí, más o menos. Son las 8 menos 7 minutos, 8 de la noche. Y digo, es lo bonito que me Mira, o sea, está tan oscuro que es lo bonito que este es algo bien bonito que me ha dejado Clubhouse, la verdad, es algo que poder conocer gente tan maravillosa como tú, Ángela. Y me encantó lo que dijiste ahorita, el pro tu propósito es la cura. No, es que no sé, me encanta conceptualizar locuras, pero tu propósito es la locura que cura tu trauma. Tu propósito de locura que cura tu trauma o uno de tus traumas. Fíjate que me gusta eso, ¿eh? Nunca lo he visto de esa manera. Me encanta, pero voy a dejar que tú lo digas. Mm. Todo propósito tiene una habilidad o todo propósito, o sea, todos tenemos bueno, muchos tenemos el propósito de servir, muchos. Y ahí va la última pregunta. Porque esta entrevista tiene que tener parte 2. Definitivamente tiene que haber sí o sí parte 2. Ahí va la última pregunta. El propósito de todo propósito es servir, es ayudar a la gente. Esto es llevarles esto para mí. Pero Esto me lo estás enseñando, pero nunca lo había pensado así, nunca había pensado, o sea, nunca lo había analizado como lo estás poniendo tú. O sea, que de aquí yo también estoy aprendiendo muchísimo. y es algo muy personal. O sea, digo, y por eso abrí la pregunta del propósito, porque mucha gente tiene el propósito de vivir feliz y al final, pues la vida es como la razón. Cada quien tiene su vida y cada quien decide cómo vivir su vida y es lo bonito, esta libertad es lo bonito. Entonces, para mí el propósito es la manera de servir a alguien, regalarle tu talento, es potencializar a alguien. Y cuando a mí me dice alguien, mi propósito es servir, a mí me da a entender que la gente todavía no sabe cuál es su propósito, o sea, cómo puede servir al mundo, cuál es esa parte del rompecabezas
que dice, aquí está Ángela, aquí está el güey, o Pablo, o la peor ama del mundo, que es mi esposa. Entonces, yo digo, ok, por eso tiene que venir de una historia, porque entonces tiene que traer todo este trasfondo y ahorita me lo clarificaste total. Si un propósito no tiene una historia detrás, no cura un trauma, entonces no hay una locura que te haga decir que tienes un propósito. Entonces, y me gustó. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu talento y cómo lo pones al servicio de los demás? ¿Cuál es Y mi esta pregunta talento? me encanta. Esta pregunta es mi favorita de todas. Sí, no, claro, aquí tengo cortocircuito cerebral, ¿no? ¿Cuál es mi talento? Yo creo que talentos, mi talento es mirar el mundo en forma de historias. Yo miro la vida y todo lo veo en forma de historias. Eso es un talento. Siempre pienso, cada vez que alguien dice, es que no tengo cosas que contar, siempre pienso, todos tienen algo que contar. Eh, Imagino las historias de gente que no conozco, completo las historias de gente que conozco, les ayudo a mirarse dentro y encontrar sus propias historias. Creo que ese es mi talento. Ese es mi talento. Y me es fácil compartirlo. Digo, me queda claro que lo pones al servicio de los demás ayudando a la gente a contar su historia. Y me queda claro que sí lo pones al servicio de los demás, porque creo que nos lo dijiste muy claro al principio, donde comentabas o mencionabas que no pones tu agenda dentro de una reunión con el cliente. Nunca. Madres. Mi talento es mirar el... ¿Me puedo repetir eso? Mi talento es mirar el mundo en historias. ¿Cómo lo Mm. dijiste? Sí, yo veo el mundo y veo historias todo el rato. Pienso que detrás de cada ventana hay una historia, que cada persona que pasa por al frente caminando está recorriendo el camino de su propia historia. Y el talento que tengo es mirar el mundo así, y cuando miro a alguien de cerca, puedo ayudarlo a encontrar su propia historia. Nos hemos quedado callados en un podcast. ¿Cómo hacemos con este silencio? Bueno, ese es uno de mis secretos, digamos. El silencio es mi amigo. Me costó mucho y me encanta porque lo que dijiste, me fui con lo que dijiste, porque dijiste algo que me encantó. Cuando tengo la gente cerca le puedo contar su historia. Palabras más, palabras menos. Lo dijiste muy bonito. O sea, tú ves una historia detrás de una ventana, pero cuando puedes tocar a alguien, combinas tu talento con tu habilidad. Combinas esas ganas de servir, de ayudar. Y ahora me queda claro la habilidad que tienes de storytelling. Ahora me queda claro por qué hoy, hoy nos explicas, hoy no nos explicaste, nos compartiste cómo la historia detrás del por qué eres storyteller y por qué estás en esta plataforma de emprendimiento para mujer. Y a excepción de que ahorita acabas de cerrar el clavo, es por eso me acerco a las mujeres, para poder ayudarles a contar su historia. Yo veo un mundo global donde hay muchas historias de mujeres y agarro 4 en un lugar porque mi propósito es ese, es servir, es ayudar, ¿y cómo lo hago? Contando historias, no la mía nada más. La mía hace que la gente se acerque y cuando la gente se acerca y cuento mi historia, yo me empiezo a curar, quiero pensar y esto estoy tratando como recapitular lo que me dijiste. Entonces, yo cuento mi historia y entonces cuando cuento mi historia, empiezo a generar más confianza en mí, empieza esta transformación porque la puedo reestructurar y reinterpretar. Cuento mi historia, conecto, vienen mujeres hacia mí y cuando las tengo cerca es cuando está la cereza del pastel, porque en ese entonces
las tengo cerca y podemos contar su historia. Entonces ya no es de mí, ya no se trata, y a lo mejor al principio no se trata de ti, pero hablas de tu historia, entonces ya es ellos y ya las ayudo. Porque como yo sé que hay muchas historias allá afuera, yo cuento la mía, conecto, atraigo, y cuando atraigo, entonces sí, te tengo cerca, entonces puedo ayudarte a contar tu historia. Y así es como yo pongo mi talento al servicio de los demás. Y porque es mujeres, por lo que tú decías. O sea, creo que no, creo que fue muy obvio ver cómo los ojos se te ponen rojos, llorosos, a mí también. He disfrutado mucho esta entrevista, Ángela. Espera, Muchísimo, voy a encender una luz muchísimo. porque estoy desapareciendo en la oscuridad. Espera. Y así, señoras y señores, pues Ángela se nos fue de la entrevista, nos dejó aquí solitos. No, no es cierto. No, no es cierto. La verdad que he disfrutado muchísimo la entrevista. Nos has llevado por unas historias con emociones increíbles. Estoy fascinado y agradecido. Digo, la verdad, no sé eh, qué tanto has contado que tenías planeado, qué tanto no. Te agradezco la confianza que me reiteraste y me lo comentaste durante la entrevista. Sí hay mucho más que quisiera preguntarte, pero también yo sé que como buena, como buena historia y como todo en la vida, no todo es un, o sea, no podemos dar todo en uno. Sé y ojalá podamos, estoy seguro que sí lo vamos a hacer, poder tener una segunda parte y a lo mejor ya no seguir esta estructura que siempre hemos seguido. De hecho, estamos negociando la segunda invitación del primer invitado porque Ujú. queríamos sacar 100 entrevistas, 100 personas diferentes, y lo vamos a hacer, pero ahorita creo que sí puede ser una segunda parte, porque creo que hay mucho que preguntarte, creo que hay mucha información de valor. Eh, quiero preguntar más de storytelling, conocer un poquito más a Ángela, más de la que la hemos conocido. La verdad que eh, llegué sin expectativa, ansioso por escucharte, por aprender. eh, Creo que hoy ha sido como el momento donde más hemos convivido. Conocer esa parte de tu historia, me queda claro el para qué y el por qué haces lo que haces. Me llevo bastantes aprendizajes. El propósito cura. Cuando haces lo que te gusta, generas confianza, pero sobre todo reinterpretas. Las emociones cuentan, no, las emociones nos cuentan historias. Nunca lo he visto de esa manera. Es una manera muy fácil y creo que a mucha gente le va a hacer sentido darse cuenta qué historia me estoy contando. Y es una de las preguntas que me llevo. ¿Qué historia me estoy contando de lo que pasó? El hecho de que cuando queramos hacer un storytelling para empresas sea humanizar las marcas y el hecho de cuando queramos contar una historia nos enfoquemos en ese aprendizaje de compartir. Creo que lo que más me llevo, y yo lo llamo tropicalizar, es como tú dijiste, yo no sigo un patrón, yo no sigo un guión del storytelling porque creo que suena más como mercadotecnia y me hizo sentido junto con lo que te decía, si no hay una historia detrás y te lo da bien bonito, es ay, como que nos cuesta hacer sentido. Entonces, ahí me valido un poquito, digo, entonces no estoy tan loco, porque yo todo lo quiero tropicalizar, todo lo quiero derrumbar para volverlo a construir. Y es algo como que me caracteriza mucho, como que no me gusta, tengo ahí una locura en mi cerebro que Pero eso es agarro. maravilloso. Eso es maravilloso, no aceptar el mundo y las cosas como vienen, ¿no? Deconstruir es importante. Deconstruir para construir, ¿no? Y yo creo que en ese proceso se aprende y se aprehende, ¿no? Ahí, para poder aprender a veces hay que desaprender. Pues igual, o sea, que es muy bonito como lo haces. Y algo que me gustó y me lo llevo, y es algo que no lo había visto, nunca había visto tan alineado el storytelling con el liderazgo. O sea, tan puntual. Hoy me cayeron muchos veintes de sí es cierto, un líder necesita esto, un líder necesita el otro, que no los anoté y trato de no anotar porque sí quería escuchar y me di cuenta que si anoto pierdo la escucha. Entonces, todas las preguntas que te hice la mayoría son de memoria o de lo que me platicabas. Sí me gustaría ligar y que nos aventáramos en una plática de la influencia del storytelling con el liderazgo como tal. Reitero y creo que tienes una gran coach dentro de ti. Admiro mucho esa humildad que Sí. tienes para no nombrarte coach. Y aquí cito a una persona que admiro mucho aquí en México, que es Chumel Torres. No sé si tú lo identificas, tiene el pulso de la República, es alguien, es un conductor que se metió mucho en la política y él decía, yo digo que no soy por respeto a la gente que sí ha estudiado eso.
Claro. Entonces, yo muchas veces no me considero tan storyteller y por respeto a la gente como tú que lo ha estudiado, y me encantó esa humildad que tienes para decir, Oh, yo no soy ah, coach, cuan aquí hay cua una gran diferencia, y es que todos los seres humanos somos storytellers. Algunos eso sí, nacen con ese talento y lo van desarrollando a medida que van contando historias de pequeños y la gente les escucha, y de pronto cuentan algo y los niños del cole los escuchan y los profes los escuchan y se convierten en esos abuelos que son capaces de contar una historia y que todo el mundo guarde silencio, pero todos los seres humanos somos storytellers. O sea, ahí todos vamos con lo mismo. Contar historias para el ser humano es tan natural como el radar en los murciélagos. Así de ¿cómo natural. qué? El radar en los murciélagos. Los murciélagos tienen un radar. Nosotros hemos ido sobreviviendo a lo largo de la historia gracias a que nos pasábamos de forma narrada, contábamos el camino que había que tomar, las plantas que no había que probar porque ya alguien más aventurero las había probado y ese planta y ese animal no sientan muy bien para la salud. O sea, todos somos narradores. Cuando aquel tiempo en que trabajábamos en oficinas, ¿te acuerdas aquel tiempo en el que íbamos a una oficina? Llegábamos de casa, nos quitábamos los zapatos, nos tumbábamos en el sofá, encendíamos la tele para que nos contara historias. El 30% del día, los seres humanos nos contamos historias a nosotros mismos. Y cuando nos vamos a dormir, lo que hacemos es contarnos historias. Así que todos somos narradores. Las grandes historias le suceden solamente a aquellas personas que saben narrarlas. Pero recolectando Las todo lo que te has dicho, las grandes historias le suceden solo a aquellas personas que saben contarlas. Da igual si te ha sucedido algo pequeño o algo grande. Si lo sabes contar, puedes contar una gran historia. Pero esta frase no es mía. Esta frase, no, esta frase, esta frase no es mía. dila otra vez más, por favor. Las grandes historias solo les suceden a aquellas personas que saben contarlas. A mí me enseñaron una fórmula que decía, dar el crédito a la persona a quien dijo la frase. Después de que la digas 3 veces, ya la puedes decir como tuya. Entonces, aquí ya es tuya. Lo vamos a buscar en mi ¿Te Instagram en algún lugar porque está la frase con su autor te correcto. te puedo hacer una pregunta más? Me puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué quieres qué entiendes tú por esa frase? ¿Qué entiendes tú por la frase? Porque a mí se me dieron un sinfín de una lluvia, no te imaginas, o sea, mi mente iba así, dijiste la frase y fue así como que ¡fum! Se volvió Claro, ahí panorámica y empezaron a llover ideas. está el storyteller a lo grande que eres. Entonces, claro, O una sea, frase así te catapulta millones de cosas. ¿qué quieres y tú vas a ver, qué quieres decir cuando dices que las grandes historias le suceden solo a quien pueden a los grandes narradores? Sí, ¿o puedes repetirla? ¿Las grandes historias le suceden solo a quien puede narrarlas? A quien puede contarlas. ¿Qué quieres decir con eso o qué entiendes por eso? Entiendo que si tú eres alguien que sabe contar las historias de una manera que emocione a los demás, puedes contar cualquier cosa y convertirla en una gran historia, aunque no te hayan pasado grandes cosas. No puedes, es mucho más fácil contar una gran historia de algo épico porque los elementos de tu historia son a lo grande. Es mucho más fácil eso que contar una gran historia de algo pequeño. Aquellas personas que son capaces de contar, de encontrar los elementos de la cotidianidad y narrarlos y juntarlos para transmitir una emoción, entonces pueden contar grandes historias y te parece que a ellos les pasan muchas cosas estupendas y que tienen una vida mucho más rica que la tuya, pero no es verdad. Es solo que son capaces de encontrar los elementos para narrártelos y que tú
sientas una emoción cuando los escuchas. Ay. Me dejas, ¿cómo lo puedo decir? Me haces reflexionar. Primero, lo primero que puedo aterrizar de lo que dices es, tu historia es tan grande o tan chica como tú la hagas. Uno. Dos, entre más sencilla sea tu historia, más poderosa, siempre y cuando seas un gran narrador. Porque si eres un gran narrador, actos tan sencillos que van a conectar con más gente, obviamente, va a impactar más porque le vas a llegar a más. Porque entonces no va a ser, pues yo no nací en cuna de oro. Y tres, hoy me llevo y reitero una locura que yo había venido diciendo y me habían refutado un sinfín de veces y me habían destrozado por ella porque yo dije que el storytelling era una herramienta más de liderazgo personal o de liderazgo que de mercadotecnia. No, y es que no puede ser. Y ahorita con lo que tú dices y con varias cosas que dijiste, yo me voy con eso. Reitero, creo que tienes un campo gigantesco para trabajar de desarrollo humano, que no sé si habías visto o no sé, pero sí tienes ese, tú lo dijiste, todos somos líderes, Robin Sharma lo dice, todos, toda persona que respira es un líder, porque el líder no tiene cargo, es la forma como se comporta, como se conduce, pero aparte de contar historias, tienes ese don de encontrar las cosas. Tienes como que tienes ese puntito de las palabras precisas, el qué puntos tocar y qué no puntos tocar, es increíble. Me encantó la entrevista, yo me llevo grandísimas cosas, lo que recapitulas en un momento. Esto que dijiste es como la cereza del pastel de la entrevista, fue así como, wow. O sea, ya después, esto, esto que hiciste ahorita, es como si conscientemente hubieras llevado la entrevista en una historia y aterrizaste en todo lo que les dije, sí, o sea, yo lo vi así, para todos aquellos que van a decir, sí, ustedes son storytellers, se dedican a esto, pues sí, yo no, fue así como que toma, tus excusas se van de la boca y ¿quieres saber, quieres ser un gran storyteller, quieres una historia? Convierte en un gran narrador y en un gran narrador lo puedes aprender. Porque lo que nos hace falta, como tú dijiste, todos somos storytellers, la diferencia de un gran narrador a una persona que sabe que le gusta contar historias es que se prepara, porque al final las herramientas están allá afuera. Entonces, ha sido una entrevista que sin querer queriendo, yo creo que la fuimos llevando a una estructura narrativa donde empezó un conflicto y hubo una transformación. Creo que nos platicaste la transformación. O sea, Yo me el voy con una 75% transformación. de la historia hemos caído en el infierno, o sea, no lo habíamos planeado, pero más o menos así, el viaje del héroe, tú y yo nos sumimos en la oscuridad juntos, lloramos juntos y resurgimos de las cenizas para luego la luz, ¿ves? Se hizo la luz, llegamos a conclusiones, tomamos nuestro aprendizaje, lo compartimos y nos despedimos. ¿No? Hemos ¿Qué, construido eso sin querer. con qué te vas? ¿Qué te llevas de esta entrevista? La verdad, para mí es una entrevista muy especial por las ganas, tú lo sabes, que tenía de entrevistarte. Dos, por la época en la que está. Para mí, otoño es la mejor época del año. Por muchas cuestiones. Digo, estoy a 2 días de mi cumpleaños. Creo que la entrevista voy a intentar que salga el día de mi cumpleaños. Muy probablemente estaremos arriba en YouTube. Para la gente que nos ve en YouTube, para la gente que nos escucha en el podcast, les recomiendo que vayan a YouTube a ver la entrevista. Estuvo buenísima. Estamos estrenando plataforma. Muy probablemente el podcast salga la próxima semana para terminar la edición. ¿Qué te llevas, Ángela? ¿Qué te llevas de la entrevista? Digo, las mentadas de madre las acepto, pero las guardo para el invierno porque están frías, entonces para que me calienten, entonces no hay ningún problema. Pero ¿qué te llevas? Yo te agradezco de todo corazón que hayas estado el tiempo. Yo creo que estamos rozando las 2 horas que más o menos había planeado de entrevista. Hablando ¿Qué te 2 horas. llevas? Ay, me llevo muchas cosas, pero me llevo sobre todo cosas sobre ti, ¿no? Porque en una conversación como la que hemos tenido ahora debajo de este vídeo
va a haber un número de views y va a haber comentarios o no, manitos arriba, manitos o no. Puede gustar o no puede gustar, o puede tener más visualizaciones o menos visualizaciones. Pero esto no ha sido una entrevista, esto ha sido una conversación. Y me llevo el conocimiento de saber que tengo la suerte de conocerte, que no te vas a deshacer de mí ya más, que eres un gran ser humano y que me sorprende que cumplas los años que cumples, porque tienes un alma mucho más vieja de lo que te corresponde. Eso me llevo. Voy a agradecer tus palabras, las recibo de corazón. Se siente muy bonito cuando alguien hace palabras así o se expresan así. Gracias por decirme viejo de la manera más bonita posible. Me acabas de regresar algo que hice yo en la universidad. Y antes de cerrar, para despedir la entrevista, estábamos yo te comentaba que creo que somos colegas, mercadólogos. Estaba en la carrera de costos, iba a reprobar la materia. Mi equipo éramos un desmadre en costos. Y traemos un desmadre en costos, pero se nos ocurrió hacer un programa para jóvenes. Y segmentamos también el programa, que la maestra nos dijo, es que ese programa no va a pegar. Y yo, ¿por qué? Porque no me gustó, no va a funcionar. Y yo, maestra, pero ¿cuáles son los argumentos? Si aquí dice, en la encuesta que hicimos, en la muestra, que lo iban a ver, mire, les pregunto, ¿lo van a ver? Sí. Entonces, ya, yo le dije, ¿sabe qué? Yo me baso por lo que el mercado meta dice. El mercado meta son jóvenes de tal y tal. Usted no esté en mi mercado meta. Entonces, si usted no ve el programa, no me preocupa porque yo no voy a dirigir a usted. Entonces, se quedó callada y todo el mundo, y dije, ya valió. Iba a reprobar la materia, literal iba a reprobar la materia, y se acabó la clase y Valenzuela, venga para acá. Y yo así de, Dios mío, ¿qué hice? Y me dijo, Valenzuela, voy a ser muy claro con usted. Entonces, espero que se fueran todos. Es muy claro. Vas a pasar y tu equipo va a reprobar. Y vas a pasar porque nadie me había dicho vieja de una manera tan educada. Y porque sí es cierto, yo me equivoqué. En lugar de pelear los costos, que era una porquería, les peleé algo que no es mi expertise. Y usted lo tenía bien fundamentado. Por eso va a pasar, porque la vida se trata de tomar decisiones desde esto. No se trata de saber costos. Solo puedo aprender. Yo le enseño. La maestra que yo odié todo el semestre se convirtió en una de las maestras preferidas de la carrera para mí. Y no porque me haya pasado, sino porque me dio un aprendizaje de vida que me dijo, y cuando he tenido dudas, oiga, maestra, y se llama Rosa Sumaya, si ve esta entrevista, digo, oiga, maestra, y tenía la paciencia después de salir de la carrera, es que no entiendo esto costo de marketing, y iba a la escuela y me daba asesoría uno a uno en su cubículo, que fue, y ahorita que dijiste, me trajiste esta historia, que para mí es chistosa, me encantó cómo me llevaste en un viaje hacia futuro, hacia pasado, para volver a vivir y revivir con el corazón las cosas. Te lo agradezco de todo corazón. Ángela, ¿dónde te puede encontrar la gente de mi comunidad si quieren conocer a Ángela Monroy? En redes sociales, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde te pueden escribir? Pues la mejor manera es encontrarme en Instagram, Ángela Monroy Z, todo junto. En LinkedIn también, Ángela Monroy, estoy ahí. Y un sitio donde hablo sin parar y donde tengo mejor cara que aquí, que en este vídeo, es en Clubhouse, ¿no? Que es mi red social favorita. Tenemos. Tengo mucho mejor cara en Clubhouse. Y Los invitamos, la verdad, para la gente que no conoce Clubhouse, es una aplicación increíble, una red social increíble de audio. Ya saben que nosotros nos pueden encontrar como el güey de los tenis rojos en todas nuestras plataformas. Bueno, creo que Twitter es güey de tenis rojos. Sí, güey de tenis rojos nada más. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Nos encuentran como el güey de los tenis rojos. Incluso en Clubhouse también nos encuentran como el güey de los tenis rojos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, quedarse hasta el final. Espero haya sido una entrevista llena de historias y de storytelling para ustedes también. Nos vemos en la próxima entrevista. Ángela, nuevamente te mando un abrazo a la distancia, agradecidísimo y encantado por lo que hemos vivido el día de hoy. Y nos vemos en la próxima entrevista de tu serie de entrevistas Líder de mi propia vida. Hasta luego.